8 de la mañana ya con 30 minutos. Le comentaba hace unos minutos que la inflación en México se acelera a 7.72% en la primera mitad de abril, su mayor nivel en 21 años. Este repunte pues superó las expectativas del mercado. ¿Qué nos espera? En la línea telefónica, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Valeria, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Wendy. ¿Cómo tomar esto, Valeria? 7.72, la mayor en 21 años. Es impresionante. La verdad es que tu pregunta es muy pertinente. ¿Cómo tomarlo? Pues la verdad es que como lo hemos estado tomando, porque la inflación es de la primera quincena de abril, es decir, ya pasó, ¿no? Esta inflación que nos da hoy el INEGI es la inflación que vivimos los mexicanos durante la primera quincena de abril. Y creo que todos nos estamos dando cuenta, porque esta inflación que tú mencionabas, que es justo la que nos dio el INEGI hoy de 7.72%, pues es la inflación evidentemente general de una canasta muy, muy amplia de bienes y servicios que consumimos los mexicanos, pero cuando vemos algunos bienes específicos, nos damos cuenta que la inflación es mucho más y ahí es donde las cosas se ponen mucho más preocupantes, porque por ejemplo, si hablamos de frutas y verduras, la inflación fue 17.26%. Si hablamos de bienes pecuarios, es decir, carnes, si hablamos de carnes, la inflación fue de casi 14%. Si hablamos de alimentos, bebidas y tabaco, básicamente ahí hay alimentos procesados, no alimentos frescos, sino alimentos procesados, la inflación es casi 11%. Entonces sí, la inflación es la general, la que mencionábamos hace un momentito, 7.72, pero cuando vemos grupos más específicos, grupos genéricos o algunos componentes más puntuales, vemos que la inflación pues está muy por arriba del 7.72 en algunas cosas específicas, particularmente las que inciden sobre la canasta de consumo alimenticio. Y ahí creo que todos nos estamos dando cuenta del incremento en los precios. Ahora, Valeria, habíamos escuchado por parte de las autoridades e incluso algunos analistas mencionaban que lejos de que la inflación continuara en ascenso, podría haber ligeras modificaciones a la baja. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué de alguna u otra manera los pronósticos, insisto, que se habían hablado, no se cumplieron? Mira, en la primera quincena de abril, algo que sucede y que normalmente vemos inflaciones que son más pequeñas y por lo tanto se esperaba una inflación más pequeña este año, es porque entran en vigor los subsidios a las tarifas energéticas en ciertas regiones del país, porque como empieza a hacer mucho calor, empiezan a necesitar subsidios para el uso mayor a lo habitual de consumos como aires acondicionados y demás. Entonces es en abril donde empiezan unos estímulos, unos subsidios a las tarifas de electricidad en algunas regiones del país. Entonces eso normalmente empuja la inflación de la primera quincena de abril un poquito más abajo. Y bueno, pues lo que vimos es que eso desde luego que siguió sucediendo porque las tarifas entraron en vigor, pero no fueron ni remotamente suficientes para compensar el incremento en los precios de otros bienes y servicios. Y sabes que, Wendy, que no se ve una cosa cercana que esto termine. Si vemos a principios de esta semana estuvieron circulando algunas imágenes de barcos varados afuera de China, afuera de Shanghái en particular, miles de barcos detenidos, contenedores detenidos con toneladas y toneladas de bienes de consumo, de bienes intermedios, que precisamente por el COVID, uno que pensaba que el COVID, pues ya quisiéramos pasar esa página, pues no, como Shanghái está otra vez en una situación muy complicada, pues tiene a miles de barcos detenidos. Y eso son cadenas productivas. Cuando hablamos de la disrupción en las cadenas productivas, este término que se oye tan elegante y tan complejo, no se refiere a otra cosa más que a eso. Tienes a miles de barcos detenidos que no pueden circular por el mundo llevando y trayendo estos bienes y lo único que está generando es mayor presión sobre los precios. O sea que no se ve pronto un freno en esta tendencia inflacionaria. Siempre que hablamos del tema de la inflación, nos referimos mucho a los números macro, ¿no? A la situación macro. Pero sí me gustaría, Valeria, que en este momento lo redujéramos, ¿no? A lo que nos tocaría o cómo nos pega a los ciudadanos de a pie. Porque muchas veces decimos, bueno, sí, 7.72, sí va a subir.
No, pero a mí no me pega, ¿no? Mucha gente lo cree. O a veces las mismas autoridades dicen, ay, sí es un tema de inflación, pero de alguna u otra forma abajo se contiene y a usted no le va a pasar nada. Pero a ver, con lo que hoy estamos viviendo, insisto, ayúdame por favor a aterrizar esto y a decirme cómo nos va a afectar a nosotros, a los ciudadanos de pie. Mira, yo creo que eso que mencionas sin duda pasa mucho cuando hablamos de PIB o cuando hablamos de inversión, ¿no? Que la gente dice, ¿y a mí qué más me da? ¿No? Se me hablan de la tasa de interés de Banco de México y dices, ¿y a mí qué me importa? Pero con la inflación no sucede eso, porque te habrás dado cuenta tú, como se habrán dado cuenta todos los que nos están escuchando, que cuando van al supermercado, que cuando van al mercado, que cuando van al tianguis, pues todas las cosas cuestan más. Entonces, si hay una variable que nos pega a todos, la entendamos o no la entendamos, sepamos la definición o no sepamos la definición, es evidente que nos pega, es la inflación. Y esa la estamos viviendo todos. Entonces yo creo que si vas preguntando así por todo tu círculo cercano, ¿has notado que los precios han incrementado? No va a haber una sola persona que te diga que no. Claramente la inflación la estamos viviendo todos y cuando nos vamos a lo alimentario, pues es mucho mayor, ¿no? Y ahí son bienes que es bien difícil sustituir, porque a lo mejor si tú ves un incremento en el precio, no sé, de la ropa, de vestido, ¿no? Pues bueno, no me compro esto ahora, no, en este momento no gasto. Pero cuando se trata de bienes de alimentos, bienes alimenticios, ¿qué haces? Pues tienes que sustituir, pero te vas a sustituir por bienes usualmente más baratos, pero de peor calidad, es decir, alimentos procesados, altamente calóricos. Entonces yo creo que la inflación la estamos viviendo todos y voy a ser muy contundente con lo que voy a decir ahora. La inflación le pega mucho más a los deciles de menores ingresos, porque como porcentaje de su ingreso le dedican una fracción mayor a alimentos, a comida. En los deciles altos de ingresos se le dedica un porcentaje menor a comida, pero en los deciles de más bajos ingresos le dedican más ingreso a los alimentos. ¿Y qué es lo que está subiendo más en este momento? Los alimentos. Eso es lo que nos está pegando a todos y le está pegando mucho más a la población más vulnerable. Valeria, me quedan 30 segunditos. Ayúdame a cerrar esta conversación, por favor. Bueno, es bien complicado el momento que estamos viviendo. Es una inflación que viene en gran parte del exterior, en gran parte de un problema mundial y que va a ser bien difícil ponerle un límite o controlarla desde México. Creo que solo nos queda la política monetaria y abrirnos más y quitar barreras al comercio. Un momento bien difícil que todos vivimos.